La intención de este video es aclarar un poco el uso de el modelo híbrido para abordar la solución de transistores, de amplificadores, y de una vez analizar lo que es un amplificador clase A, también llamado emisor común o inversor. Ok, entonces para este problema simplemente vamos a determinar la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la ganancia de tensión del arreglo, la dejo para que ustedes la calculen, la impedancia de entrada del amplificador, la impedancia de salida del amplificador y una simulación con multisim, las cuales ustedes deberán corroborar. Fíjense bien, un amplificador normal, el más común, el que se usa más en la electrónica, es el amplificador clase A. Por definición, un amplificador clase A dice su definición que la corriente de colector circula a través del alternador durante todo el periodo de la señal de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando la señal de entrada es una señal variable en el tiempo, cuando se ocurre un ciclo completo, desde 0 hasta 360 grados, la corriente de colector está permanentemente variando también en el transistor. Aparte de eso, para que eso pueda suceder, nos obliga a tener el transistor en conducción y en un punto tal que me permita las variaciones hacia positivo y hacia negativo de la salida con la menor distorsión. Eso es en sí lo que es un amplificador clase A. Ahora bien, pero el amplificador clase A también se denomina emisor común. Emisor común, ¿por qué? Se denomina emisor común porque si ustedes ven la resistencia RC1 que tenemos allá abajo, de 0,6 kilo ohm, la tenemos acá. Aquí lo que podemos observar es que tanto la resistencia de colector es común para la salida como para la entrada. Por eso se le llama emisor común. Ahora, ¿por qué se le llama inversor? Bueno, porque cuando el ciclo de la señal de entrada es positiva, el ciclo de la señal de salida es negativa. Está girada 180 grados. Eso lo vamos a ver con lujo de detalle en el desarrollo. Veamos, este transistor tiene unas características en ese punto que se le ha puesto con esas condiciones, esas resistencias de polarización R1, R2, RC y RE que se le ha colocado. Tiene un beta de 162, un HFE de 139.5, un HIE de 5.16 kilos y un HOE de 1/150. Noten algo importante, y es el hecho de que el HIRE no lo consideramos, o sea, es cero, lo cual nos va a simplificar el análisis. Ahora bien, para analizar este amplificador debemos usar varias técnicas, y una de las primeras técnicas que vamos a usar es el teorema de superposición. Luego usaremos teorema de Thevenin y teorema de Norton. Les sugiero que vayan ahondando sobre el uso de estos teoremas. Fíjense bien, un análisis en DC. Primero, ¿por qué decimos que vamos a hacer un análisis por el teorema de superposición? En el teorema de superposición, si ustedes recordarán de redes 1, nos dice que cuando tenemos más de una fuente, y aquí tenemos dos, la fuente alterna y la fuente de DC, ¿verdad? Si nosotros queremos determinar la característica, cualquiera sea una corriente, una tensión en un punto dado, ¿verdad? Podemos hacerlo con las fuentes por separado, me explico. Si lo hago con esta fuente, elimino esta, y si lo hago con esta, elimino esta, y luego el resultado será la sumatoria algebraica
de los resultados parciales. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver eso en DC. Primero, vamos a trabajar con esta fuente y vamos a anular esta. Veamos qué pasa en DC. En DC, en el análisis de DC corriente continua, la primera característica que debemos ver, que los condensadores pasan a ser un circuito abierto. Fíjense bien, un condensador pasa a ser un circuito abierto. También, por supuesto, la fuente que no es la que vamos a estudiar debe estar anulada. Pero en estos casos no hay problema porque como tenemos un condensador de acoplo aquí, este se le llama un condensador de acoplo, este de desacoplo y este de estabilización. Este condensador de acoplo pasa a ser un circuito abierto y luego deja sin funcionar la fuente de DC. Así que con esta condición, este circuito pasa a ser esto. ¿De acuerdo? Tensión de 12 voltios, RC de 2,4 kilos, R1 de 14, R2 de 2,64 y RE de 0,6 kilovoltios. Ok, vamos a la siguiente. Como vemos, este circuito con un poco de arreglo, puedo dejar esta alimentación solo con esta resistencia y colocar también la alimentación del otro, y tengo exactamente lo mismo. Y tengo esta distribución, un poquito de arreglo acá, ¿cierto? Solo que aquí yo puedo ejecutar en este punto, y llamo la atención, el teorema de Thevenin, y calculo algo que yo voy a llamar B sub B. Recuerdo que el teorema de Thevenin dice que la tensión en este punto será igual a esta tensión multiplicada por esta resistencia sobre la suma de las dos resistencias. Y por supuesto en serie con la resistencia de Thevenin, pero la resistencia de Thevenin será el paralelo de estas dos resistencias. Y aquí lo tenemos. Esta resistencia es el producto paralelo de estas dos resistencias y aquí la tensión es el producto de lo que le he dicho. De todas maneras eso está calculado acá. ¿Ve? La tensión B, que es exactamente la tensión de Thevenin, y la RB, que es la resistencia de Thevenin. Ahora tenemos este circuito muy sencillo y aquí ya podemos empezar a calcular. Lo primero que tenemos que calcular es el punto Q. Recuerden que el punto Q es el punto de trabajo, que así se llama, este que está aquí, el punto de trabajo de todo amplificador. Como verá, el punto Q tiene tres coordenadas. Una coordenada que es la corriente de base, la corriente de colector y la tensión emisor, colector emisor. Luego hay que recordar que la corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector y que la corriente de colector es la corriente de base por beta. Aquí me faltó beta. Vean, aquí tengo a ojo con esta corrección, háganla por favor. Y después de esto la corriente de emisor será beta más 1 y sub B. Con todo esto podemos calcular I sub B. I sub B da en el orden del 12,4 microamperes. Con I sub B calculo I sub C y con I sub C puedo calcular I sub B. Pero realmente no me interesa calcular I sub B, sino lo que me interesa es calcular la tensión colector-emisor. En la malla de salida, resuelvo esta malla y calculo la tensión colector-emisor. ¿Ok? Ahora bien, eso me da que la tensión colector-emisor es 6,03 voltios. Fíjense bien, está bastante bien ubicada. Este punto es B sub CC, que en nuestro caso son 12 voltios. Y este punto será la corriente de colector. Cuando la tensión B sub CC yo la hago 0, perdón, cuando yo la corriente la tensión colector emisor la hago 0, I sub C sería B sub CC sobre RC más RL. Ese es este punto. Y este punto es cuando yo hago la corriente 0 en la recta de carga y me da B sub CC. Por lo tanto, el punto de trabajo, o el punto Q, punto de trabajo, está aquí, 12,4 microamperes
2 miliamperes y 6.3 voltios. Bien. Ok, una vez hecho el análisis en DC para determinar el punto Q, ahora vamos a aplicar los mismos criterios, solo que tenemos que decir, y tenemos que tener cuidado con, aquí están los criterios en el análisis de DC. La fuente de DC debe hacerse cero, o sea, un corto a tierra, y los condensadores son un cortocircuito en el rango de la frecuencia que ellos trabajan. ¿Ok? Los circuitos A, B, C y D son iguales. Fíjense bien que si yo cortocircuito esta fuente y hago los condensadores igual cero, me da exactamente esta fuente. Si yo hago un arreglo ahora utilizando el modelo híbrido, hago esto. Fíjense, tengo H y E, tengo HFE por IB, tengo 1 sobre HOE, que es este valor de resistencia. Esto lo he explicado yo en otros videos, en los videos anteriores, y ustedes tienen la teoría. Aquí ya tengo para empezar a resolver. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que yo aquí, RL', ahí está calculado, RL', por aquí está calculado. RL' es el paralelo de RL con RC. Mientras que la R de Thevenin, que vale 0,7 voltios, está calculada aquí también. Y RB es el mismo cálculo que hicimos en la vez anterior. Por supuesto, aquí ya puedo hacer las ecuaciones para determinar las ganancias de corriente y de salida. Fíjense bien, aquí está, ustedes siguen este procedimiento y tenemos los valores de ganancia de tensión y los valores de ganancia de corriente. Fíjense lo más importante aquí, el signo negativo. El signo negativo no quiere decir que la ganancia, en vez de ser mayor, es menor, es del lado negativo. No, el signo negativo solo significa que la señal de salida está en contraposición o 180 grados girado de la entrada. Ya la vamos a ver enseguida. Bien, lo más importante aquí son esos valores: ganancia de entrada de corriente, ganancia de tensión, valores de impedancia de salida y valores de impedancia de entrada. Fíjense que la impedancia de entrada siempre se toma sin tomar en cuenta la resistencia de la fuente de alterna, y la impedancia de salida siempre se toma en cuenta sin tomar en cuenta, o siempre se calcula sin tomar en cuenta, la resistencia de la carga. Veamos la última lámina. Y en la última lámina nos encontramos la simulación de ese circuito, los cuales ustedes van a ver, ustedes lo deben realizar. Y aquí tenemos la primera. Fíjense que en la azul tenemos la salida y en la roja tenemos la entrada. Fíjense que la entrada y la salida están 180 grados desfasadas. ¿Ok? Primer punto, el negativo. Segundo punto, aquí tenemos un glosario de las cosas que podemos leer ahí. Yo les sugiero que ustedes monten el circuito, lo generen y obtengan estos valores que yo he tenido. Todo sale de ahí de la gráfica, ¿ok? Excepto la corriente de base que tenemos aquí y la corriente de colector que la tenemos aquí. Cuando tenemos estos valores podemos hacer los cálculos y podemos comparar todos estos cálculos contra los teóricos que hicimos en la lámina número 2. Recuerden, aquí nosotros hicimos los cálculos de I sub B, I sub C y la tensión colector emisor. La tensión colector emisor es la tensión de DC que hay aquí. Esa no le podemos colocar un voltímetro y podemos leerla, pero aquí no está. Ok, es la única que no está. Todo lo demás está y ustedes pueden compararla sin ningún problema. Jóvenes, estoy a su disposición. Cualquier duda, cualquier circunstancia extraña que tengan, no duden en llamar. Tengan buenos días.